Entonces, Salvador, ¿ya? Sí, Ok. Muy buenos días a todos al seminario virtual de la Comunidad Mexicana de Sales de Partículas. En esta ocasión tenemos a dos invitados, son Rodrigo Ruscuen y Juan Pablo Ruscuen. Ambos son estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Física Industrial en el Tecnológico de Monterrey. También estos chicos ambos son miembros fundadores de la comunidad de aceleradores de partículas del TEC de Monterrey, la CAPTEC, que es un grupo que se ha dedicado junto a varios compañeros a organizar eventos de divulgación científica con énfasis en aceleradores de partículas. Hoy nos van a dar la plática diseño de acelerador médico de electrones para tratamiento de cáncer de mama y bueno, pues cedo los micrófonos para ellos. muchas gracias, Bruce. Y bueno, primero que nada, me gustaría dar la bienvenida a todos a este seminario de la Comunidad Mexicana de Aceleradores de Partículas. Como ya comentó el doctor Bruce, les vamos a platicar un poco de nuestro proyecto que se enfoca en el diseño de un acelerador médico para tratamiento de cáncer de mama. Lo vamos a presentar dos ponentes, Juan Pablo y yo, Rodrigo. Y cabe mencionar que este proyecto lo estamos trabajando en colaboración con un equipo, también con nuestros compañeros Aldo Botello, Iñaki Palestino y nuestros asesores, el doctor Bruce G., el doctor Cristian Valerio, el doctor Pedro Podesta y el doctor Guillermo Cantón. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la plática. Y bueno, antes de platicarles un poco más acerca de las simulaciones y los resultados que hemos tenido en el proyecto, me gustaría comentar acerca de los antecedentes y por qué decidimos enfocarnos en abordar este tema. Y es que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en mujeres a nivel mundial, afectando alrededor de 2.1 millones de mujeres cada año. Además de que es el tipo de cáncer con el mayor índice de mortalidad en mujeres en todo el mundo. Además de esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social sugiere que en las distintas etapas de diagnóstico del cáncer de mama, que son 4 etapas, sugiere que el tratamiento se realice o se complemente con radioterapia, que es lo que se puede observar en la figura de la izquierda. Y específicamente en el caso de México, además existe el problema de que los equipos de radioterapia son escasos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay un déficit de aproximadamente el 20% de equipo para tratar cáncer por medio de radioterapia, al igual de que existe una distribución desigual de este equipo, porque el 40% de los equipos de radioterapia en el país se encuentran concentrados en 3 ciudades, que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y bueno, esto nos motivó a realizar el diseño de un sistema de radioterapia especializado para el tratamiento de cáncer de mama. Y bueno, también para comentar un poco del esquema general de lo que es un acelerador lineal médico, este es un diagrama de lo que es un equipo convencional de un LINAC, un acelerador médico. En este caso es un acelerador de la marca Siemens. Y podemos observar algunos de los subsistemas del equipo. En la parte más de la izquierda es todo lo que consiste en el amplificador de radiofrecuencia, pero nosotros nos hemos enfocado en esta zona de aquí, que consiste en la fuente de electrones, en el sistema de aceleración. No hemos diseñado lo que es el colimador de las, que se utiliza para darle forma a las de partículas para impartir la radioterapia. Y además se cuenta, bueno, con digamos, la carcasa del equipo que se utiliza para impartir la radioterapia, que se conoce como gantry. Y bueno, ahora vamos a proceder a mostrar el esquema general de esta presentación. Vamos a platicar un poco de lo que son las simulaciones que realizamos con la fuente de electrones, utilizando el software de COMSOL Multiphysics. Después vamos a mostrar las simulaciones que realizamos de LINAC, utilizando el software de MADEX.
Y por último, vamos a mostrar las simulaciones que realizamos del modelo de irradiación, simulando también el tejido que queremos irradiar con un tejido canceroso. Y bueno, empezando con lo que es la fuente de electrones, este es el esquema general de la fuente que utilizamos. Este esquema está basado en un esquema reportado por Ligieri de una fuente que opera por medio de emisión termiónica. Esto lo que significa es que básicamente en el punto que está identificado con el número 4, que es la superficie emisora. En este caso, nuestra simulación utilizó una superficie de tungsteno y óxido de bario. En esa superficie lo que se hace es se calienta a muy altas temperaturas para que por medio de emisión termiónica se emitan electrones y por medio de una diferencia de potencial que se crea entre un ánodo y un cátodo se puedan dirigir los electrones hacia la salida de la fuente. Y bueno, aquí identificamos las distintas partes de la fuente de electrones, al igual que los materiales que utilizamos para las simulaciones que vamos a mostrar posteriormente. El siguiente paso para las simulaciones de la pistola de electrones fue realizar el cálculo del campo eléctrico en la fuente de electrones, al igual que la distribución de temperatura en la fuente. Esto lo realizamos utilizando los módulos de transferencia de calor en sólidos en COMSOL Multiphysics y el módulo de electrostática en el mismo software. Y bueno, en particular, como comentaba anteriormente, la temperatura a la que se calentó la superficie de tungsteno fue de 950 grados centígrados y por medio de esa distribución de temperatura y la distribución de campo eléctrico que se obtuvo y utilizando la relación de Schottky, que son las que se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla, se calculó la corriente de Lass que se podía obtener de forma teórica con estos resultados para poder proceder a estudiar un poco más acerca de la fuente. Y bueno, el siguiente paso en el estudio de la fuente consistió en poder estudiar la distribución en posición y de energía de las partículas que se producen en la fuente. Y esto se realizó utilizando otro módulo de COMSOL que se conoce como Particle Tracing, en el que nosotros pudimos propagar un haz de electrones con las características del campo eléctrico dentro de la fuente para poder estudiar cómo era esa distribución. Y bueno, aquí algunos de los parámetros que utilizamos, bueno, en particular, en términos de la energía total de los electrones, nosotros sabíamos por la optimización que realizamos entre los distintos modelos de nuestro estudio, que la energía de salida que necesitábamos en la fuente tenía que ser de aproximadamente 860 kiloelectrovolts para poder así hacer el estudio de compatibilidad con los modelos del sistema de aceleración. Y bueno, para poder obtener esa energía total con las relaciones relativistas que se muestran en la parte inferior de la pantalla, nosotros determinamos que necesitábamos que los electrones alcanzaran una velocidad de aproximadamente el 80% de la velocidad de la luz. Y bueno, cabe mencionar que debido a que las simulaciones del LINAC se realizaron en el software de MADEX, ya que MADEX es un software mucho más preciso para poder realizar los estudios de la óptica de Lass, al igual que no se encontró una forma eficiente de transferir los datos de COMSOL a MADEX, lo que decidimos realizar fue un estudio estadístico para poder mostrar que la compatibilidad entre las distribuciones utilizadas en ambos softwares. Y lo que logramos mostrar al final es que en términos de la energía total de los electrones,
la desviación estándar de los electrones al final de la fuente respecto a MADEX fue no significativa, y la desviación estándar respecto a la posición de los electrones entre el software de COMSOL al final de la fuente y MADEX fue de únicamente el 3.32%, lo que nos da un poco más de certidumbre de que las distribuciones son compatibles entre los distintos softwares. Y de esto vamos a comentar más adelante. Ahora, una vez que los electrones salen de la fuente, entran a un sistema lineal de aceleración por radiofrecuencia, que se conoce como RF-LINAC, que está compuesto en nuestro caso de una cavidad de radiofrecuencia y un arreglo de cuadrupolos. La cavidad de radiofrecuencia opera a 3 GHz, esto se conoce como la banda S, y es la banda de frecuencia estándar para aceleradores médicos. Por otro lado, los cuadrupolos están en un arreglo conocido como FODO, es un arreglo muy común, y el propósito de este arreglo es que el haz se enfoque para que a la salida esté más definido el haz. También se incluyen un par de parámetros importantes de diseño, uno de ellos siendo la energía final del haz, que es de 9.5 MeVs, y esto se definió con base en que las terapias por lo general se hacen de 6 MeVs y queríamos tener un poco arriba la energía a comparación de los 6. También hay que considerar que el acelerador tiene una longitud de 1.1 metros, ya contando la fuente. Y esto es importante porque hay que tomar en cuenta que se busca un diseño compacto para las clínicas en donde se podría dar este tipo de tratamientos. Y bueno, una vez que tenemos el esquema general del acelerador, tenemos que definir la distribución de partículas que vamos a propagar a lo largo de este acelerador. Y eso es lo que se hizo después. La distribución consta de dos partes, una parte transversal y una parte longitudinal. Entonces, primero se definió la distribución inicial transversal. Básicamente se definió con una distribución normal bivariada que sigue esta función, donde U y U tilde mayúsculas son vectores de las variables U y U primadas. La U representa la coordenada horizontal y vertical de las partículas, X, Y, como se muestra aquí. Y la U' representa el momento en cada una de esas direcciones referido a una partícula que viaja por el eje central del LINAC. Y por último, la letra sigma representa la matriz de covarianzas, que en haces de partículas está compuesta por el parámetro epsilon, que es la emitancia, y la alfa, beta y gamma, que representan los parámetros twist que explicaré ahora. Para entender un poco más de dónde salen estos parámetros, cabe mencionar que el teorema de Liouville establece que para un haz bajo fuerzas conservativas, la emitancia, que se representa con la epsilon, permanece invariante durante la trayectoria de las partículas. Esta invariante se representa con esta ecuación, y como podemos ver, los parámetros twist, alfa, beta y gamma representan los coeficientes de esta elipse y le dan la forma. Estos coeficientes se definen al resolver una ecuación de Hill para la trayectoria de las partículas utilizando una ecuación general. Por lo tanto, los parámetros twist son funciones de la posición de las partículas en la parte longitudinal y cambian a lo largo del haz. Entonces, esta ecuación de la elipse es distinta para cada punto del acelerador. Entonces, se pueden calcular de forma analítica. Afortunadamente, MADEX lo hace por nosotros, y los parámetros a la entrada del acelerador se calcularon y pues son los que se muestran aquí y son los que se utilizaron para la distribución transversal. Entonces, una vez teniendo la función de distribución, se procedió a generar ahora sí una distribución de partículas en MATLAB. Cabe mencionar que un haz contiene una cantidad muy alta de partículas y sería ineficiente computacionalmente simular todas. Entonces nosotros hicimos un estudio con 10,000 macropartículas, y aquí se están mostrando diagramas en el espacio de fase. Eso quiere decir que se está graficando X contra X' y Y contra Y'. Y pues estas son las distribuciones que se utilizaron. Se incluye un mapa de color que indica la función de densidad de probabilidad para conocer cómo está distribuida la densidad de las partículas en el haz, y como se puede ver, tiene un decaimiento gaussiano por la función que utilizamos.
Una vez teniendo la distribución transversal, se definió la distribución en el eje longitudinal. Esta distribución es un poco más compleja, pero lo importante es que sigue esta función, esta relación. Y también es importante saber que en la variable temporal, el haz debe estar dentro de un rango para que sea estable y no se pierdan partículas en las paredes internas del LINAC. Y nuevamente el mapa de color indica una función de densidad de probabilidad normalizada para conocer cómo está distribuida la distribución, valga la redundancia, en el eje longitudinal. Y ahora sí, teniendo completa la distribución tanto en la parte transversal como longitudinal, se procedió a hacer unas simulaciones de tracking con el módulo de PTC. Se exportó tal cual la distribución completa a MADEX y aquí se realizó esta simulación de tracking. Y aquí se están mostrando unas gráficas ya en el espacio real, ya no estamos en el espacio de fase, donde se muestra el spot size, es decir, si vieras el tamaño del haz visto de frente, de X contra Y. Y bueno, aquí lo importante a notar es que a la entrada del acelerador el haz tiene un diámetro aproximadamente de 10 milímetros y a la salida, después de que pasa por el arreglo de cuadrúpolos, se enfoca el haz y a la salida estamos teniendo un diámetro aproximadamente de 4 milímetros. Entonces se ve un muy buen enfocamiento del haz y pues eso es importante para que el haz sea más preciso cuando se dirige a la paciente. Y bueno, ahora es importante saber que conforme las partículas viajan a lo largo del acelerador, empiezan a diverger y esto puede provocar que choquen con las paredes internas de algún elemento del beam pipe. Y esto puede ser problemático porque esas pérdidas implican una transferencia de energía que, pues si es muy grande, puede dañar los elementos o puede causar efectos secundarios adentro del acelerador. Entonces, para conocer un poco más acerca de esto, se hizo un estudio de las pérdidas en el acelerador. Se probaron 500 distribuciones de partículas independientes que se corrieron por todo el acelerador. Y aquí se está mostrando un histograma del porcentaje de pérdidas en esto, y el número de casos porcentuales que se tuvieron en el estudio. Y bueno, como puede verse, un poco más del 40% de los casos de las 500 corridas tuvieron pérdidas, un porcentaje de pérdidas de entre el 0 y el 0.005%. Entonces, esto nos representa un porcentaje promedio de pérdidas, aproximadamente del 0.005%. Y bueno, estadísticamente vemos que las pérdidas no son muy significativas. Y otra conclusión importante que obtuvimos de este estudio fue que todas las pérdidas ocurren en el mismo punto, en el acelerador, y es justo antes del segundo cuadrupolo, durante el drift space que está después del primer cuadrupolo. Y bueno, esto es importante conocerlo porque se puede poner ahí un colimador antes del segundo cuadrúpolo para evitar que las pocas pérdidas que sí se tengan vayan a dañar este elemento. Y bueno, ahora vamos a proceder a explicar lo que fueron las simulaciones y los modelos de irradiación y la deposición de energía para poder estudiar la dosis impartida en un tejido. Esto es muy importante porque si bien ya comentamos un poco acerca de la forma de producir los electrones con la fuente, la forma de acelerar los electrones por medio del sistema de aceleración y el LINAC, lo que nosotros queremos es poder estudiar que la energía que alcanzamos con el LINAC pues nos sirve para realmente poder tener un efecto en el tejido de la paciente de tal forma que realmente se pueda controlar la enfermedad, ¿no? Para poder llegar a ese punto, realizamos una serie de calibraciones utilizando el software de Janford. Y bueno, esta es una de las primeras calibraciones que realizamos, en la que se utilizaron muy pocos electrones. En este caso son 5 electrones, que son los que se pueden identificar con el color rojo en las imágenes, de 30 megaelectrovolts cada uno. Y estos electrones se irradiaron con una pistola de electrones en un volumen compuesto por 3 secciones cada uno, ¿no? Y íbamos estudiando la deposición de energía en cada uno de estos materiales. Esto lo hicimos para poder nosotros empezar a calibrar lo que es la cantidad de energía que se deposita en cada uno de los distintos materiales
para poder después ir poco a poco, ir aumentando la complejidad de nuestra simulación. El siguiente paso en aumentar la complejidad y la precisión de nuestro modelo de irradiación consistió en realizar la simulación con un modelo Water Phantom. Y bueno, tal vez nada más para comentar como preámbulo en qué consiste este modelo. Este modelo trata de aproximar un estudio físico que se realiza en las clínicas, que consiste literalmente en un cubo o un bloque, un volumen que se llena con agua, por eso se conoce como Water Phantom, y se utiliza el LINAC para irradiar ese volumen y así poder conocer cómo es la deposición de energía en ese volumen. Y esto le permite a los físicos médicos poder ver si hay algún problema con el LINAC o algo que se tenga que ajustar, ¿no? Entonces, algo similar a esto se buscó calibrar de forma computacional y la razón por la que decidimos hacerlo así fue porque esos experimentos o esas calibraciones físicas reales están muy bien reportadas y queríamos basarnos en ellas para poder calibrar nuestro modelo en Jan4. Entonces, para estos modelos, al final lo que utilizamos ya fueron electrones con la energía electrones con la misma cantidad de macropartículas utilizadas en las simulaciones en MADEX, es decir, 10.000 electrones, con 5 megaelectrovolts cada uno. Y estamos mostrando en la parte de la derecha lo que es la curva de deposición de energía en nuestro modelo. Hacemos una aproximación que se muestra de color rojo y la curva que reporta la literatura en un modelo de ETRAN reportado en 2009 es la que está en azul, ¿no? Entonces, esto nos da la confianza de que la deposición de energía que estábamos obteniendo en nuestro modelo de Jan4 se aproxima o es consistente con lo que se observa en la literatura y en la experiencia. Un siguiente paso para poder mejorar los resultados respecto a la irradiación fue simular de forma más precisa el tejido que se iba a irradiar. Esto se realizó cambiando el volumen que previamente, como había comentado, era un volumen de agua, a empezar a modificar las características de ese volumen para que se pareciera más al del tejido del órgano mamario. Y en este caso, lo que hicimos fue utilizar un volumen de tejido adiposo. El tejido adiposo es básicamente una aproximación de lo que es el tejido humano y se utilizó un volumen con una densidad de 0.987 gramos por centímetros cúbicos, que es básicamente la densidad del tejido adiposo reportada por Woodward en 1986, en la que se realizó un estudio muy profundo de la composición química del cuerpo humano. Y bueno, aquí nuevamente se utilizaron 10.000 electrones con 5 megaelectrovolts cada uno. Y lo que nos permitió esta simulación fue poder realizar un estudio que nos diera confianza para poder calibrar dónde se encontraba la mayor deposición de energía de los electrones que estábamos irradiando. Esa es la curva que estamos mostrando en la parte de la derecha. Y bueno, al final lo que pudimos obtener es que el 96% de la energía de los electrones era absorbida dentro de ese volumen y únicamente el 4% de la energía se transmitía o se reflejaba. Entonces, esto nos daba la confianza de poder conocer exactamente dónde era que estábamos teniendo la mayor cantidad de deposición de energía y así poder ajustar los distintos parámetros de nuestro modelo, de tal suerte que después pudiéramos irradiar un tejido compuesto por cáncer. Como lo comentaba, bueno, el siguiente paso de complejidad en simular este tejido fue el realizar un estudio con voxels. Un voxel básicamente consiste en realizar una partición del volumen en estos distintos elementos
en los que cada uno de estos elementos se puede especificar con una composición química mucho más precisa, ¿no? Y esto lo que nos permite fue ya realizar un modelo mucho más preciso de los distintos tejidos que se estudiaron en nuestra investigación. Y bueno, estos 3 tejidos son el tejido adiposo, que en la imagen se muestra como en color café y simula básicamente la parte exterior del órgano, el tejido mamario glandular, que simula la parte interna del órgano, que es la semisfera de color verde, y por último el tejido canceroso, que en este caso se muestra de color azul. Y las distintas composiciones químicas para cada una de estas partes se muestran en la tabla de aquí arriba, que son composiciones que también fueron reportadas por Woodward en su estudio de la composición química del cuerpo humano. Y bueno, esto nos permitió tener un modelo mucho más preciso de lo que es el órgano que estábamos irradiando. Y aquí voy a poner nada más un video muy rápido de cómo se realiza más o menos esa simulación en Jan4. Y bueno, el siguiente paso que hicimos, ya teniendo los modelos y las formas de calibrar nuestras curvas de deposición de energía, fue ya simular los distintos casos que nos interesaban. En este caso, primero, bueno, los 3 distintos casos se muestran en el renglón identificado como A, y son un tejido saludable, es decir, sin ningún tipo de tejido canceroso, un tejido con un tumor localizado y una cama de tumor. La diferencia entre los últimos 2 es que la cama de tumor está buscando representar una vez que a la paciente se le realiza un procedimiento de lubectomía, que básicamente consiste en remover una parte del tejido para poder remover el cáncer. Sin embargo, nunca se puede remover el 100% del tejido, ¿no? Entonces, siempre queda lo que se conoce como una cama de tumor, que tiene una densidad un poco distinta y también un volumen un poco distinto al de un tumor localizado que todavía no se ha removido, y quisimos estudiar también ese caso. En el renglón B ya mostramos las curvas de deposición de energía para cada uno de estos casos, en las que básicamente podemos observar cómo a una cierta distancia se va depositando la energía, y esto lo que nos permitió pues fue ir calibrando y optimizando el modelo de tal suerte que el pico de deposición que se muestra en cada una de las curvas se encontrara en el sitio donde se encuentra localizado el tumor o la enfermedad, para que pues eso fuera la zona que recibiera la mayor cantidad de radiación y por lo tanto que se pudieran eliminar las células cancerosas. Y bueno, el siguiente paso ya fue realizar un estudio de cuál es el efecto biológico que tiene la radiación en el tejido, que son las simulaciones que se muestran en el renglón C y que vamos a explicar un poco más a detalle en las siguientes diapositivas. Para poder realizar esas simulaciones de control biológico, básicamente utilizamos 2 conceptos. El primero es el de la muerte celular. Y ese modelo tiene la relación que se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla. Y básicamente consiste en, bueno, los coeficientes de radiosensibilidad. Esos coeficientes lo que nos permiten es considerar que no todas las pacientes tienen la misma respuesta a la radioterapia, ya que por lo general las pacientes por edad, por peso o por genética pueden tener una respuesta distinta a esa radiación o esa dosis. También recibimos como parámetros la población inicial de las células, que se determinó utilizando un modelo de cultivo celular para células cancerosas de tipo MSF7 y la dosis irradiada que se lograba con las curvas de deposición que mostramos en las diapositivas anteriores. Y bueno, aquí podemos ver los resultados de la muerte celular en la curva color negro, que básicamente muestran cómo al ir aumentando la dosis, cada vez se van eliminando
en mayor medida la cantidad de células cancerosas, hasta llegar a ser prácticamente cero cuando se tiene una dosis de 25 grays, que es la dosis que nosotros utilizamos y que es también la dosis más recomendada por el IMSS y por las distintas organizaciones médicas, y fue la dosis que, realizamos o nos aproximamos con las curvas de deposición de energía. Y esto ya se traduce en términos, digamos, clínicos a lo que se conoce como probabilidad de control tumoral, que básicamente, se muestra en la curva de color rojo, y lo que nos dice es que conforme nos aproximamos precisamente a la dosis de 25 grays, se tiene una probabilidad de controlar la enfermedad mayor al 90%, lo cual es bastante bueno. Y bueno, esta es, digamos, la traducción en términos biológicos de lo que se pudo realizar. Y al final, esto lo que nos da es la confianza de poder haber realizado el estudio completo, de decir los electrones que se producieron en la fuente, que después se aceleraron en el INAC, al ser irradiados en un modelo con las características del órgano que nosotros buscamos irradiar, con la enfermedad que nosotros buscamos irradiar, pues efectivamente se puede controlar esa enfermedad. Y bueno, como conclusiones del trabajo, se realizó el diseño de un acelerador lineal médico de electrones que empieza desde la fuente de partículas y termina en la radiación del órgano con un tejido canceroso. De igual manera, se mostró una buena concordancia entre la distribución producida al final de la fuente en COMSOL Multiphysics y la distribución inicial generada en el software de MADEX. Por otro lado, también se mostró que los estudios de la dinámica del haz confirman que el haz al final del INAC se enfoca, y también se realizaron estudios de pérdidas del haz que indican que hay pérdidas menores de las partículas en el INAC, y eso nos da confianza de que no se afectaría demasiado la estructura del acelerador. Y bueno, además de esto se realizaron la calibración de los distintos modelos en Jan4, y estos modelos presentan una buena concordancia con la curva de deposición de energía en un modelo de Water Phantom, es decir, en agua. Y por último, los modelos mostraron, una vez que se tradujeron a los conceptos de control tumoral y muerte celular, que con la dosis recomendada y producida por el acelerador, efectivamente se podría controlar el tipo de cáncer que nosotros estamos simulando. Y bueno, como trabajo a futuro, nos gustaría poder realizar simulaciones end-to-end, es decir, poder mejorar la eficiencia con la que podemos pasar los datos, transferir los datos de un software a otro, para poder realizar una simulación completa en ese sentido. De igual manera, nos gustaría profundizar en el diseño de los distintos subsistemas del acelerador, ya que, como comentaba, el INAC tiene muchos subsistemas, y ahorita nos enfocamos en lo que es la fuente y lo que es el sistema de aceleración y lo del modelo de irradiación, pero hacen falta otros subsistemas. También nos gustaría poder realizar un estudio más detallado de lo que son los órganos en riesgo, porque ahorita, si bien se pudo estudiar lo que es la deposición de energía en el tejido, en el órgano mamario, así como en el tejido canceroso, hay otros órganos que están pegados a ese órgano, como lo pueden ser, por ejemplo, el corazón, y hay que hacer estudios en los que se pueda identificar que la deposición de energía en esos órganos no excede los límites recomendados, como para poder tener un efecto negativo en esos órganos. De igual manera, nos gustaría poder realizar un estudio del sistema de colimación, que es básicamente son una serie de navajas que se utilizan para poderle dar una forma al haz de partículas para poder irradiar un tejido con una forma mucho más precisa. Y bueno, por último, hay distintas mejoras que pudiéramos implementar en el modelo de irradiación y en el tejido irradiado para que la composición química que usamos ahorita pueda ser todavía más precisa o pueda incluir
una mayor cantidad de voxels para mejorar la resolución del estudio. Y bueno, con esto básicamente concluye la plática y bueno, quedamos al pendiente para poder tratar de responder las distintas preguntas que pudieran tener. Bueno, muchas gracias Juan Pablo y Rodrigo. Comenzamos la sección de preguntas. Alejandro, Alex. Sí, hola, hola Juan Pablo, Rodrigo, primero que nada, muchas gracias, muy interesante su trabajo, muy bien expuesto, muy completo, ¿no? Está muy bien, impresionante en realidad, los felicito mucho. Tengo un par de preguntas, no sé si a lo mejor lo dijeron y yo me las pasé, pero de todas maneras para asegurarme pregunto. ¿Cuál es la apertura que están usando? La apertura física, digamos, en sus imanes, por ejemplo, o su línea. Ahorita, perdón. Sí, no, está bien. La apertura que estamos utilizando ahorita, y qué bueno que lo mencionas porque no lo dijimos, es de 6 milímetros para todo el LINAC. En este momento es la misma apertura para todos los elementos. ¿6 milímetros de radio o de diámetro? No, de radio. De radio, ok. Gracias. Sí, ¿puedo hacer otra pregunta? Nada más por curiosidad, cuando definen el LINAC en el MADEX, ¿qué es exactamente lo que le dicen al MADEX? Porque veo que tienen una longitud y tienen un gradiente, pero ¿esos son los únicos parámetros que necesitan para definirlo? Bueno, de hecho, lo más importante, bueno, son muchas cosas las que se tienen que definir en MADEX. Lo primero que se define es el esquema del LINAC, tal cual defines la cavidad con algunos de sus parámetros y esos cuadrupolos con sus coeficientes. Luego tienes que hacer un estudio óptico de los parámetros TWIS y al final ya se hace el estudio de partículas. Las aperturas se definen para ese estudio de tracking, es decir, en el estudio óptico de TWIS no se consideran, sino hasta ya el tracking de las partículas. Y pues como bien dices, los parámetros que requieres, además de toda la distribución completa, tal vez eso es lo más complejo de definir en cuanto a hacer el tracking, pero al menos para definir el esquema del LINAC con sus elementos, pues realmente, por ejemplo, para la cavidad se define el voltaje que tienes, la frecuencia de operación, la longitud, y de igual forma para los cuadrupolos tienes la longitud y sus coeficientes. Muy bien, sí, gracias. Y ya, por último, si entendí bien, ¿ustedes están viendo, están irradiando directamente a los electrones o hay una transición a fotones? Sí, de hecho, eso es también parte de lo que nosotros tenemos contemplado como un posible estudio a futuro. Ahorita son electrones irradiados de forma directa y eso ahorita, digamos, se conocería como un tipo de terapia que se conoce como Intraoperative Radiotherapy, que normalmente se conoce por las siglas IORT, en las que directamente el acelerador se acerca al tejido o al órgano y se irradia directamente los electrones. La razón por la que lo hicimos así es porque platicando con distintos físicos médicos y también expertos en radioterapia, nos comentaron que normalmente un tratamiento más común en México para poder utilizar la radioterapia es una vez realizada precisamente la lubectomía o la mastectomía. Es decir, cuando ya se remueve el cáncer después de una cirugía. Y entonces, lo más recomendado para realizar esa radiación una vez que se remueve el tejido es por medio de electrones directamente. Sin embargo, ahorita precisamente estamos también trabajando en lo que comentábamos, que es la posibilidad de agregar ese sistema de colimación que pudiera incluir una placa de tungsteno, por ejemplo, para poder producir fotones y tener también esa modalidad en la que se puede irradiar por medio de fotones y también por medio de electrones. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, Rubén.
No sé si ahí me estoy escuchando, ¿sí? Sí. Ok. En esa misma slide que habían puesto del esquema del LINAC, nada más me llamó la atención que dijeron que estaban aumentando de 6 reportados o que se utiliza a 9 megaelectronvolts. Y nada más quería saber si no había como repercusiones negativas en hacer esto, vaya ya al momento de estar como disparando los electrones, o cuál sería la diferencia de cambiar la energía total del LINAC. Sí, bueno, con este punto hay como varios comentarios. El primero es que si tú quieres llegar a una energía de diseño de 6 MEVs, y porque eso es lo que necesitas para el tratamiento, pero tu diseño es específicamente 6 MEVs, pues es muy probable que ya en la práctica tengas un menor energía salida, ¿no? Entonces, por eso es bueno tal vez hacer una energía de diseño un poco mayor para tener ese rango de operación. Y además, pues, por ejemplo, con un colimador puedes variar esa energía y reducirla. De hecho, para tratamientos con electrones se usa un rango, casi siempre se usan 6 MERS, pero pues tienes un rango de entre 6 y 10. Entonces, es mejor tener un poco de más y luego reducir esa energía a lo que se necesite ya con más precisión, a tener una energía de diseño de 6 y que a la hora de hacerlo, pues como experimentalmente, no alcances esta energía y quedes por debajo. Y complementando un poco la respuesta de Juan Pablo, además de esa explicación, también es importante comentar que, digamos, en este estudio de optimización, nosotros fuimos determinando también esa energía, ¿no? Por las pláticas que tuvimos con los distintos expertos y la literatura que se revisó, vimos que efectivamente la energía de diseño ideal sí son como alrededor de 6 MEPs, pero nosotros, para poder tener también el efecto que nosotros queríamos en el modelo de irradiación, determinamos que los 9.55 MEPs eran los más apropiados. Y además de esto, va un poco ligado también a la pregunta anterior, debido a que si bien para electrones únicamente se utilizan energías de entre 6 y 10 MEPs, ya si se utilizan fotones, son energías un poquito mayores. Entonces, el rango puede aumentar hasta unos 15 MEPs. Y nosotros queríamos también, debido a que tenemos en mente realizar ese trabajo a futuro con fotones y ya con un sistema de colimador, queríamos también poder aumentar un poco la energía, sabiendo que la podíamos controlar después, como comenta Juan Pablo, con un sistema de colimación. Claro, claro. Entonces, como quiera, se encuentra dentro del rango para electrones, ¿no? O sea, la cantidad que están usando, como comentan. Correcto. Y ya nada más para terminar, también es importante saber que la energía específica que se usa en cada caso varía, ¿no? Y se hace toda una planeación de radiación para cada paciente, porque pues hay muchos factores biológicos que importan y que cambian la energía adecuada para cada paciente. Entonces, inclusive si lo quisieras hacer a 6 MEVs, no es que vas a usar 6 MEVs para todas las pacientes. Hay un rango ahí porque cambia mucho por el peso, el tamaño y otros factores. Entonces, como dices, sí está dentro de los rangos pues, que se desean tener. Perfecto, muchas gracias. Y nada más, para complementar nada más, porque me entró la duda ahorita que mencionan del trabajo futuro, ¿ya tienen como algún avance? ¿Se encuentran como esperando revisión o si ya empezaron como a trabajar en eso? Bueno, en términos del trabajo futuro y los distintos puntos que habíamos comentado, en particular ahorita el avance está más en lo que son las simulaciones end-to-end, pero los otros puntos estamos todavía en proceso de ver cuál es el que vamos a trabajar primero. Entonces, en eso todavía no se tiene mayor avance. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Muy, muy interesante la plática. Gracias por el tiempo y la exposición. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, de hecho. Adelante. No me quedó muy claro cómo es que, bueno, mencionaron que es después de una cirugía donde ya como que quitan la parte cancerosa y luego cómo se dedican a, sí, puedes, o sea, revisar eso otra vez, es que creo que no me quedó muy claro. Sí, básicamente
digamos que en la imagen, por ejemplo, del centro, del renglón A, tú tienes el tumor localizado, ¿no? Que es un volumen específico que tú defines en el que el tumor se encuentra dentro de la parte del tejido adiposo. Pero hay distintas formas, digamos, no hay una sola forma de tratar el cáncer, ¿no? De mama. Y una de las principales que se utiliza en México sí es, digamos, realizar la radioterapia después de una cirugía. Esto sucede principalmente porque el cáncer en México se detecta normalmente de forma tardía, ya en las etapas 3 o 4 del cáncer, por lo que como el cáncer ya está, digamos, muy desarrollado, es mejor o es más recomendado realizar una cirugía en la que se remueva clínicamente, literalmente, parte del tejido y parte del cáncer. Cuando remueves ese tejido, no puedes remover todo el cáncer, ¿no? Porque el cáncer el cáncer de mama es una enfermedad extremadamente compleja que genera, no solamente consiste en las células que están ahí, digamos, pegadas al cáncer, sino que genera un microambiente. Esto es algo que estudió mucho un autor que se llama Weiss en un review que se publicó, me parece que en el 2003. Y por eso es que nosotros también decimos poner la simulación de la cama cancerosa, que es una vez que se realiza esa cirugía, el microambiente que queda o digamos, la base del cáncer que queda es algo también significativo a estudiar porque es normalmente lo que se irradia utilizando radioterapia en México. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Sí, yo tengo un comentario y una pregunta. Adelante, Salvador. Bueno, primero que nada, muchas gracias por compartir su trabajo. Muy interesante. Ahí se escucha un poco de feedback. Perdón, como decía, muchas gracias por compartir su trabajo, está muy interesante y pues tiene diferentes componentes, ¿no? No solo el acelerador, sino las simulaciones del tejido, eso está bastante interesante. La pregunta es, pues sí modelaron lo del ¿cómo se llama? El Water Phantom, pero ¿qué pasa? Siempre he tenido la duda de qué pasa con el aire, porque no pones la máquina directamente en contacto con la piel, ¿no? Sino que hay como un gap de aire. ¿Se pierde ahí eficiencia de las que estás modelando al final del LINAC o qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Claro. Bueno, ese es un comentario muy interesante que además es muy importante para, digamos, esta línea de investigación, pero ahorita, por el momento, nuestro trabajo no abordó esa pregunta, porque nos decidimos enfocar, digamos, asumiendo como si pudiéramos poner el LINAC directamente con los volúmenes que estábamos irradiando, por lo que esa sería definitivamente algo a estudiar más adelante, donde pudiéramos agregar también digamos, un volumen de aire. Y la razón por la que no lo hicimos ahorita, además de por simplicidad, básicamente, sí fue porque, digamos, este es un diseño preliminar en el que al no tener tampoco el diseño de lo que sería el gantry, como se muestra aquí ya muy específico, básicamente sería muy arbitrario para nosotros el decidir el tamaño de ese volumen de aire, porque no, como comentábamos, dependiendo si decidiéramos terminar realizando una terapia de fotones o continuar con una terapia únicamente de electrones, cambiaría pues esa distancia, ¿no? Entre, digamos, la parte final del LINAC y lo que sería el órgano. Entonces, definitivamente es algo que vale la pena estudiar más a futuro y por el momento no lo abordamos en esta investigación. No, está bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Solamente para una información extra, el trabajo ya se ha presentado en
digamos, en una conferencia interna en el TEC de Monterrey y obtuvo unos premios por su innovación. De igual forma, el trabajo se va a volver a presentar en el Congreso de Física y en otro congreso de medicina, de física médica. Entonces, en los últimos 6 meses, los muchachos han podido hacer digamos, un desarrollo muy completo del trabajo y la idea es poder, digamos, desarrollar mejor. Entonces, también hay que reconocer el gran trabajo y esfuerzo del todo el grupo, especialmente de los chicos de la Captec. Y si no hay otro comentario ni pregunta, pues les agradezco a todos por su participación y sobre todo a los... Y pues nos vemos hasta el próximo congreso, hasta la próxima seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo solo tenía una duda sobre la grabación de la sesión. Quería saber si la iban a publicar aparte. Sí, se está grabando y creo que queda en la nube, pero en un par de horas ya estará pública, yo creo. Ok, perfecto. ¿En dónde la podría ver después? En la página de Facebook de la comunidad, ahí se va a publicar. Pero de la comunidad de la CEMAP. De la CEMAP. Igual se le va a pasar el link a los muchachos de la Captec, donde ellos también puedan dar sesión. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. No, ustedes. Gracias a todos. Hasta luego.